Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Qué mal les va a ir a los falsos maestros. Van a acabar muy mal. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Oh Dios, que tu nombre sea glorificado con este tema que vamos a ver hoy. Haz que tu palabra obre eficazmente, poderosamente en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos capacites, oh Dios, para servirte, para hacer tu voluntad, para combatir ardientemente por la fe una vez dada a los santos, porque estamos rodeados, Padre, de personas que no te conocen, que no te aman, que blasfeman, que mienten. Ayúdanos, Dios, a ser veraces y a hablar de la verdad a los que nos rodean, y que muchos en esta ciudad puedan llegar a ser salvos. Que el día de hoy, Padre, tu palabra cumpla con tus propósitos y que no vuelva vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oye, Moy, ¿me puedes traer tantita agua tibia, por favor? Dice en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. ¿Pero de quién está hablando? Está hablando de los que atacaban su apostolado, de los que decían que él no era un verdadero apóstol. Y aquí Pablo le está diciendo, los que no son apóstoles son ellos. Yo sí soy apóstol. ¿Recuerdan qué significa la palabra apóstol? Significa enviado. Gracias. Significa enviado por Dios. Los apóstoles verdaderos son enviados por Dios. Los apóstoles falsos son enviados por el diablo. Los apóstoles verdaderos dicen lo que Dios dice. Los apóstoles falsos dicen lo que el diablo dice. Diríamos que es fácil distinguir entre lo que dice Dios y lo que dice el diablo, pero no lo crean, no es tan fácil. El diablo dice muchas cosas que parecen ser buenas. Ellos creen que Dios los envió. Personas que se paran detrás de un púlpito y creen que están hablando lo que Dios les dio, lo que Dios les dijo, y están hablando lo que el diablo les dijo. ¿Qué? Vean lo que dice 11:4, nos lo leímos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, vean, hay algunos que predican a un Jesús que no es el verdadero Jesús. Y luego dice que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, hay personas que hablan de un Jesús que no es el Jesús verdadero. Hay personas que hablan de un evangelio que no es el evangelio verdadero. Entonces necesitamos discernimiento.
El apóstol Pablo les escribe esto a los lectores de Corinto porque los falsos apóstoles estaban atacando el apostolado del apóstol Pablo. Al final del 11:13 dice que los falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Pero cómo se disfrazan? Haciendo creer que Cristo los envía, que están hablando en el nombre de Cristo. Y dice el 14, y no es maravilla, o sea, no es de que nos maravillemos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz, pero él es el ángel de las tinieblas. Satanás tira la piedra y esconde la mano. Satanás conoce las escrituras y las usa para su conveniencia. Las malinterpreta, las tergiversa. Dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros ven, el diablo tiene ministros. Así como Dios tiene sus ministros, sus servidores, Satanás tiene los suyos. Los servidores de Cristo se paran detrás de un púlpito. Los servidores del diablo también se paran detrás de un púlpito. Dice, se disfrazan como ministros de justicia. O sea, como que sirven a la justicia. Como que ministran santidad. Como que están a favor de la santidad. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Parece que sirven a Dios, pero sirven al diablo. Nosotros, en más de una ocasión, hemos dicho que en Ciudad Neza y en la Ciudad de México hay muchas iglesias falsas. Es triste decirlo, pero hay iglesias que fueron creadas e inventadas por el mismo diablo. Por eso le pusimos este título a nuestro tema de hoy. Iglesias que tienen predicadores que Dios no los mandó a predicar. Unos decían que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol. ¿Quién envió a esas personas a decir eso? Dios no. Quien los envió fue el mismo diablo, el que quiere destruir a las iglesias de Cristo. El diablo odia a todo el mundo. El diablo odia a las iglesias de Cristo y quiere destruirlas. Pero no me voy a profundizar mucho en esto. Quiero hablarles precisamente de una iglesia falsa en particular. Una iglesia falsa que prolifera mucho en Estados Unidos, pero que ya hay muchísimas en México también, en Centroamérica, en Europa, en Sudamérica. Es un movimiento de iglesias que se llama movimiento de fe. Ellos supuestamente están a favor de la fe, pero la mera verdad están en contra de la fe. Iglesias que enseñan doctrinas de demonios. Así como hay doctrinas de Dios, hay doctrinas de demonios. Que enseñan herejías destructivas. Estas personas del movimiento de fe, vean, las iglesias del movimiento de fe no precisamente se llaman así. O sea, son seguidores de sus ideas, pero luego adoptan otros nombres. No dicen, nosotros nos llamamos del movimiento de la fe. O sea, pueden tener muchos nombres, pero sacan sus ideas del movimiento de la fe. Estas personas han engañado a millones. Han convertido el evangelio, ¿saben en qué? En una fórmula mágica. Le hacen creer a la gente en esas iglesias que Dios está en nuestro servicio. ¿Dios está para servirnos a nosotros? No. Dios nos hizo para que lo sirviéramos a Él. El movimiento de fe surgió del ocultismo americano. Ese movimiento de fe surgió gracias a un hombre que se llamó Phineas Quimby. Ese hombre
Quimby fue el que inició ese movimiento. Pero vean, él no decía ser cristiano, no decía serlo. Quimby era un mentalista. Él fue el que creó un movimiento que se llamaba el mesmerismo. Y ese mesmerismo se convirtió después en el hipnotismo. Ustedes tienen una idea más o menos de lo que es el hipnotismo. La filosofía de este hombre era simple, pero diabólica. ¿Saben qué es lo que decía Quimby? Que la mente humana tiene poder creativo. O sea, tú puedes crear. Cuando Dios habló, según Génesis 1, el universo fue creado. Dios habló y el mundo fue hecho. ¿Cómo pueden ustedes entender que simplemente Dios habló y el mundo fue creado? Es algo que no alcanzamos a entender. Pero dicen los iniciadores del movimiento de fe que nuestras palabras tienen ese mismo poder, que nosotros podemos crear nuestro entorno. Nosotros podemos decidir ser felices. Si nosotros decimos que somos ricos, somos ricos. Si decimos que estamos enfermos, estamos enfermos. Si decimos que estamos sanos, estamos sanos. Somos lo que decimos, somos lo que declaramos. Eso se oye muy bonito, se oye muy simpático, pero eso es antibíblico. Dicen estas personas que la pobreza no es una circunstancia, la pobreza es una situación mental, una condición mental. Si tú dices que eres pobre, actuarás como pobre, hablarás como pobre, actuarás como pobre. Pero si tú dices que eres rico, hablarás como rico, actuarás como rico. Si cambias tu pensamiento, cambias tu realidad. Entonces dicen, el problema está aquí. Tienes que cambiar tu mentalidad. El problema está aquí, es lo que enseñan ellos. Dicen que si hablamos las palabras correctas, podemos cambiar nuestra realidad. Hay millones de personas que oyen esto cada domingo, de predicadores que dicen ser cristianos. Pero vean, ya dije yo que Quimby nunca se declaró como cristiano. Leía la Biblia, pero nunca lo hizo con seriedad, puesto que no creía lo que leía. Eso lo hemos visto muchas veces. Muchas personas leen la Biblia, pero no para obedecer. La Biblia no es un libro para juzgar. La Biblia es un libro para obedecer. Si tú lees la Biblia y no obedeces, mejor ni la leas. No tiene caso. ¿Buscas errores en la Biblia? No, la Biblia nos muestra nuestros errores. La Biblia no está para que busquemos errores en Dios. Dios no comete errores. Y si tú crees que Dios comete errores, pues pobre de ti. Quimby no predicaba el Evangelio, no creía en el Evangelio. Lo que él creía era más bien algo así como un gnosticismo americano, una mezcla de filosofías orientales, ocultismo. El diablo vino para hurtar y matar y destruir. Este hombre, Quimby, tuvo un discípulo que se llamó E.W. Kenyon. Este sí decía ser cristiano. Kenyon adoptó todas las ideas de Quimby, pero les puso ropaje cristiano. O sea, agarró versículos que justificaran sus ideas, que estuvieran de acuerdo con sus ideas. Entonces, Kenyon era más peligroso que Quimby, porque se agarraba de la Biblia. Kenyon dijo lo mismo que Quimby, que las palabras tienen poder. Kenyon es el verdadero padre del movimiento de fe. ¿Saben qué decía Kenyon? Que las palabras tienen poder sobre la mente y que crean la realidad. Pero vean, la fe según la Biblia nos enseña a confiar en Dios. La fe verdadera nos conduce a confiar en Dios, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero Kenyon habla de la fe como un poder para crear, como si nosotros pudiéramos crear. ¿Saben qué fue lo que creó Kenyon? Un monstruo teológico.
Eso es exactamente lo que es ocultismo americano. Miles y miles, cientos de miles, millones de personas han caído en la trampa. ¿Saben qué es lo que practican en esas iglesias con esas enseñanzas? Es magia. Eso es magia. Magia cristiana, entre comillas. Dicen que las palabras tienen un poder inherente, o sea que tienen poder en sí mismas. Si tú dices las palabras correctas, vas a tener resultados concretos. El asunto es que sepas las palabras. Como los que decían abracadabra. Tú dices abracadabra y algo sucede. O como los que decían supercalifragilístico espialidoso. El asunto es que tú digas la palabra. Van a suceder cosas. ¿Saben qué pasa con la magia? Que te da el conocimiento correcto para que tengas las palabras correctas. Y van a surgir las cosas. Es magia. Si tú conoces las fórmulas correctas, vas a hacer que Dios haga lo que tú quieres. Hermanos, ¿nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos? ¿Dios está para hacer lo que nosotros queremos? ¿Dios está para cumplir nuestros caprichos? En algunas iglesias pentecostales enseñan que si tú necesitas un coche, debes de ser concreto y decirle a Dios la marca del coche, qué clase de modelo, incluso hasta de qué color quieres el coche. Y si tú tienes fe, Dios te va a dar el coche. Es sacado de esas mismas ideas, iglesias pentecostales que tienen influencia del movimiento de fe. Hay un texto que les encanta a los hombres del movimiento de fe, que es Proverbios 18:21. Busquen este texto, por favor. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Vean lo que dice aquí. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué dicen estas personas? Que tú con tu lengua puedes dar muerte o puedes dar vida. Escuchen, nosotros con nuestra lengua podemos dar vida. Si nos paramos frente a un ataúd donde está un cadáver, le hablamos, ¿podemos hacer que ese cadáver tenga vida? Cristo lo hizo. Nosotros no podemos hacer eso. El único que puede dar vida es Dios. Él es el único que es todopoderoso. Está diciendo aquí el rey Salomón que nuestras palabras pueden dar vida. ¿Saben qué es lo que significa este versículo? Lo que significa es que con nuestra lengua podemos hacer bien o podemos hacer mal. Podemos destruir o podemos construir. Podemos hacer que nuestros hijos, con nuestras palabras, podemos hacer que nuestros hijos se acerquen a Dios o se alejen. Con nuestras palabras podemos hacer que nuestras parejas se acerquen a Dios o se alejen. Con nuestras palabras podemos hacer mucho bien, con nuestras palabras podemos hacer mucho mal. Eso es lo único que enseña este versículo. No significa que podamos crear vida. En Génesis 1, Dios habló y el universo fue creado. Pero eso lo hizo porque Él es Dios, nosotros no somos dioses. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo Satanás a Adán y a Eva? Les dijo: seréis como dioses. Y al movimiento de fe creen esa mentira. Creen que ellos pueden ser dioses. Hay otro hombre de ese movimiento que se llama Kenneth Hagin. Ese hombre, Kenneth Hagin, es el padre del movimiento de fe moderno de los últimos años. Y Kenneth Hagin
adoptó las palabras de Canyon, casi palabra por palabra. ¿Saben qué decía Kenneth Hagin? Que la fe es una fuerza espiritual, una fuerza que opera automáticamente. Si tú tienes fe, las cosas suceden. Dicen que nosotros podemos crear así como Dios creó. Si hablamos con fe, liberamos esa fuerza creativa de Dios. Pero vean, eso no solamente es mentira, eso es blasfemia. Esa es una blasfemia. ¿Saben por qué? Porque reduce a Dios a una fuerza impersonal. Una energía a la que podemos manipular. ¿Nosotros podemos manipular a Dios? Si conocemos las técnicas correctas, ¿podemos manipular a Dios? El Dios del movimiento de fe de Canyon, de Quimby y de Hagin no es el Dios de Abraham, ni el Dios de Isaac, ni el Dios de Jacob. No es. No es el Dios que se reveló en Cristo. Es un Dios que inventaron ellos. Satanás está detrás de esas ideas. Doctrinas diabólicas enseñadas en iglesias diabólicas. La Biblia presenta la fe de una manera muy diferente. La fe bíblica es una confianza en Dios. La fe bíblica es confianza en Cristo. Debemos confiar en Cristo, en lo que hizo y en lo que dijo. Creer todo lo que dijo. No escogemos lo que vamos a creer. Nosotros creemos todo lo que la Biblia dice, desde el primer libro hasta el último. La fe no hace que tengamos poder sobre Dios. ¿Saben qué cosa es lo que hace la fe? Hace que doblemos nuestras rodillas delante de Él. La fe no hace que Dios nos obedezca. La fe hace que nosotros lo obedezcamos a Él. Hay otro versículo que les gusta mucho a esos mentirosos que está en Marcos, capítulo 11. Marcos 11, 23. Aquí habla Jesús y vean lo que dice. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cristo está diciendo en este versículo que si le damos órdenes a una montaña, ¿se va a quitar de ahí? Lo único que enseña este versículo es que la fe vence grandes obstáculos. Eso es todo lo que enseña. Si tenemos fe en Dios, verdadera fe en Dios, superaremos cualquier obstáculo. Eso es lo único que enseña. La fe verdadera nos da ánimos, nos da valor para poder hablar a favor de Cristo. La fe verdadera nos ayuda para que no nos desanimemos, para que estemos contentos, para que estemos agradecidos. La fe verdadera puede hacer cosas maravillosas, cosas sorprendentes. Pero los maestros de fe tergiversan también este versículo. Dicen que nuestras palabras tienen autoridad en sí mismas. Nuestras palabras tienen autoridad intrínseca, autoridad en sí mismas. Santiago refuta esas ideas. Busquen ustedes Santiago en el capítulo 4. Santiago 4:13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vean,
Aquí Santiago está hablando en contra de los que están haciendo planes de enriquecerse. Vean, ¿es malo que un cristiano desee tener dinero? No, no es malo. Pero vean lo que dice. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, vamos a hacer negocios, vamos a hacernos de dinero. Y dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, ¿para qué futurizarnos? ¿Para qué hacer tantos planes a futuro? Ni sabemos si vamos a vivir mañana. No estamos seguros de vivir mañana. Y dice el 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Hermanos, nosotros no podemos declarar que seremos ricos. No podemos profetizar que el día de mañana vamos a tener mucho dinero. Si el Señor quiere, dice el versículo 15, si el Señor quiere, vamos a tener dinero mañana, pasado mañana. Y si no quiere, no lo vamos a tener. Él es el Señor, no nosotros. Si nosotros queremos tener algo, pero el Señor no quiere, pues no lo vamos a tener. Si no queremos tener, si queremos tener algo, obligaremos a Dios a que nos dé lo que nosotros queremos. Pero vean, esta frase que dice en medio del versículo 15, si el Señor quiere, es refutada por los del movimiento de fe. Dicen que esta frase, si el Señor quiere, es una confesión negativa. No, dice, tú no debes de dudar de que el Señor quiera, no. Tú debes de confesar positivamente. Otros del movimiento de fe, así se les llama, los del pensamiento positivo o de la confesión positiva. En lugar de decir si Dios quiere, no, yo quiero tener dinero, yo quiero ser rico. Entonces, ¿Dios quiere que yo sea pobre? ¿Qué clase de Dios sería ese que quiere que sus siervos sean pobres? Él es rico. ¿Cómo es que quiere que nosotros seamos pobres? Entonces, si yo quiero ser pobre, rico, es que Dios quiere que yo sea rico. Entonces, en lugar de decir si Dios quiere, decir no, si yo quiero. Vean cómo interpretan el versículo estas personas. Esa es arrogancia del diablo. Es el hombre usurpando el lugar de Dios. Exactamente lo que Dios quiso. Perdón, lo que el diablo quiso. El diablo siempre quiso usurpar el papel de Dios. Dicen los del movimiento de fe, si tú confiesas salud, serás sano. Si declaras prosperidad, tendrás prosperidad. Si tú dices que los problemas no existen, no existen. Si dices que eres pobre, nunca dejarás de ser pobre. Hay otro, después de Kenneth Hagin, que se llamaba Kenneth Copeland, no sé si todavía viva. Es otro de los grandes maestros, Copeland. ¿Saben qué dijo este hombre? Las palabras crean. Tú puedes crear tu propio mundo con tus palabras. Vean, nosotros podemos crear nuestro propio mundo con nuestras palabras. Esto es mentira. Esto surge del mentalismo de Quimby. Tus pensamientos y tus palabras crean tu realidad. Pero vean, estos hombres son destructivos porque meten el nombre de Cristo en la fórmula. Usan el nombre de Cristo para hacer sus mentiras. Una fórmula ocultista, una fórmula esotérica, ¿se vuelve cristiana porque meten a Cristo en la ecuación? No. Acuérdense ustedes del aguijón del apóstol Pablo. Casi todos los comentaristas se ponen de acuerdo en que el aguijón del apóstol Pablo era una enfermedad que él tenía en los ojos. ¿Cómo es posible que si Pablo sanó a muchos enfermos, no se pudo sanar a sí mismo? Le rogó a Dios que le quitara su aguijón y Dios no se lo quitó. ¿Qué le dijo?
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego más adelante dice Pablo, por lo tanto, me gozo en mis debilidades. O sea, que aunque Pablo estaba enfermo, él se gozaba estando enfermo. Pero ¿cómo es posible que el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, que fue al tercer cielo donde oyó palabras inefables que no le era permitido expresar, que plantó tantas iglesias en Asia Menor y en Europa, le rogó a Dios que lo sanara, pero Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no sanó a Pablo? ¿Por qué no le quitó su aguijón? Sabemos la respuesta, porque quería mantenerlo humilde. ¿Saben qué hubiera hecho Kenneth Copeland? ¿Saben qué hubiera hecho Kenneth Hagin si hubiera visto a Pablo? Lo hubieran regañado. Lo hubieran regañado, le hubieran dicho, es que no tienes fe, por eso tienes ese problema en tus ojos. Dios usó la enfermedad de Pablo para su gloria. Si tú tienes una gripa, diríamos que ni es necesario que ores por la gripa. Vas a estar enfermo 2, 3 días, 4 y ya se te quitó. Pero si lo que tienes es un cáncer, eso ya es diferente. No puede usar Dios un cáncer para que una persona se acerque a Dios. No puede usar Dios una parálisis, un SIDA, una enfermedad incurable. Ustedes pueden ver aquí la diferencia entre el cristianismo bíblico y las mentiras del movimiento de fe y de tantas iglesias que han adoptado sus enseñanzas. ¿Saben qué es lo que dicen los del movimiento de fe? No se haga tu voluntad, le dicen a Dios, no se haga tu voluntad, que se haga la mía. ¿Qué les parece? Las herejías del movimiento de fe se pueden ver, ¿saben en dónde? En el caso de Job. Job perdió sus hijos, perdió gran parte de sus riquezas y perdió su salud. ¿Por qué era malo? ¿Job era un pecador, era un malvado? No, Job era un creyente verdadero. Pero si era un creyente verdadero, ¿por qué Dios le quitó su dinero? ¿Por qué le quitó sus hijos? ¿Por qué le quitó su salud? Llegaron sus amigos a visitarlo. ¿Y qué le dijeron? Tú estás enfermo porque estás mal. Tú estás enfermo porque eres un hipócrita. Tú estás enfermo porque no tienes fe. Si fueras un cristiano verdadero, no estarías enfermo. Si fueras un cristiano verdadero, serías rico, ya no tienes dinero. Entonces, tú estás sufriendo por tu falta de fe. Pero recuerdan ustedes que al final del libro de Job, Dios condenó a sus amigos. Al final del libro, Dios se puso a favor de Job y en contra de sus amigos. Chequen este libro de Job en el último capítulo. Al principio del capítulo 42, ustedes han leído ahí como Dios le dice unas cosas a Job, lo deja callado. Sus amigos de Job no lo pudieron dejar callado, pero Dios sí lo dejó callado. Por eso dice en el 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa esto? Que antes de perder sus hijos, antes de perder su dinero y antes de perder su salud, él conocía a Dios, pero no lo conocía como debía. O sea que Dios le quitó esas cosas para aumentar su conocimiento de Dios. Y dice el 16, por tanto me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, me aborrezco y me arrepiento de haber discutido con estos amigos. Se puso a discutir con ellos. Y ven el 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Pero ¿por qué le dice Dios a Elifaz: no habéis hablado de mí lo recto? ¿Acaso los amigos de Job dijeron cosas en contra de Dios? Ustedes lean todo el libro y traten de encontrar palabras donde los amigos de Job hayan dicho palabras en contra de Dios. No dijeron ninguna palabra en contra de Dios. Entonces, ¿por qué dice: no habéis hablado de mí lo recto? ¿Saben por qué Dios le dice eso? Porque sus amigos de Job hablaron mal de Job. Entonces, es como si Dios le dijera: al hablar mal de Job, es como si hubieran hablado mal de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los amigos de Job le dijeron: tú estás sufriendo porque no tienes fe, porque eres un hipócrita. Eso era falso. Eso era contrario a la verdad. Eso era contrario a las Escrituras. Eso era contrario a Job y eso era contrario a Dios. Por eso Dios les dice esto. Ahora ven, Job, estando enfermo, pobre y sin hijos, maldijo el día en que nació. No estaba contento, no podía estar contento. Pero él no maldijo a Dios, no habló en contra de Dios. Pero estos amigos sí lo hicieron. Los del movimiento de fe, al torcer así las Escrituras, no solamente se están poniendo en contra de las Escrituras, se están poniendo en contra de Dios. Tuercen las Escrituras estos maestros, falsos maestros, y hacen un sistema doctrinal en contra de Dios y de su verdad, casi nada. ¿Entienden ustedes por qué el título de hoy es este? Iglesias diabólicas. Hay otro texto que también malinterpretan. Véanlo en 3 de Juan. Tercera epístola de Juan. Esta carta se la escribió Juan a su amigo Gallo. Ya Juan ya estaba grande, ya estaba viejo. Y dice en el primer versículo: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Y vean lo que le dice en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo les encanta a los maestros falsos del movimiento de fe. Dicen: ahí está, Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Parece que eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Juan. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas. Miren, no podemos hacer de este versículo, no podemos sacar de aquí una enseñanza teológica. ¿Por qué? Es una carta que le está escribiendo a un amigo donde le expresa sus deseos personales. Cuando le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, es como si yo le escribiera una carta a un hermano que está en Estados Unidos y yo le dijera: hermano, yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien en todo. Pues queremos que a nuestros hermanos les vaya bien en todo, pero de ahí no podemos agarrar una enseñanza teológica. Otra cosa, vean lo que dice al final: que tenga salud, dice, así como prospera tu alma. Queremos que progrese progresar en lo económico y no queremos progresar en lo espiritual. Queremos que nuestros cuerpos estén bien y no queremos que nuestras almas estén bien. Nos importan más nuestros cuerpos que nuestras almas.
Pero estas personas no entienden ese texto. Se agarran de él, lo tuercen, lo malinterpretan para justificar sus enseñanzas erróneas. Escuchen, Cristo nunca prometió darnos prosperidad material. Nunca prometió darnos prosperidad económica. Más bien prometió lo contrario, porque dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios prometió que seríamos afligidos. No prometió que seríamos prosperados. Ahora, ¿los creyentes somos afligidos? A veces. Muchas veces estamos muy bien en muchos sentidos. Y muchas veces cuando somos afligidos, sacamos provecho de eso. Hermanos, si ustedes no tienen tiempo de leer la Biblia por su trabajo y se enferman, tienen un accidente y se rompen 2 costillas y tienen que estar 3 semanas en cama, pues tienen 3 semanas para leer la Biblia. Entonces Dios puede sacar algo positivo de que ustedes tengan una fractura de 2 costillas. A Dios le gusta que nos rompamos las costillas. No, a Dios no le gusta eso, pero a Dios le gusta que lo busquemos. Es más importante Dios que nuestras costillas. Y nuestras costillas literales, no vayan a malinterpretarme. Los cristianos a veces somos afligidos, pero Dios no nos abandona. Dios nos ilumina y Dios nos consuela en medio de nuestras aflicciones. Acuérdense de Pablo cuando estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel y bien contento cantando a Dios. Otra cosa, dicen los del movimiento de fe que Dios no quiere que estemos pobres. Cristo fue pobre. Cristo nunca tuvo casa propia. Si viviera en esta época, diríamos que Cristo nunca tuvo un carro, nunca tuvo un coche. Pidió un asno prestado. Cuando entró en Jerusalén, pidió un asno prestado. Precisamente entró un día como estos, que hoy es el Domingo de Ramos. Cuando entró en Jerusalén y todo el mundo le gritaba Hosana. Entonces, si Cristo era pobre, ¿Cristo no tenía fe? Eso dirían los maestros de fe. Los apóstoles no eran ricos, no tenían fe. Ustedes han leído Hebreos 11, ahí habla de los héroes de la fe. ¿Y qué dice? Muchos de ellos fueron perseguidos, andaban por las cuevas, vestidos con pieles de ovejas, porque no tenían la ropa, porque la habían perdido. Y dice el autor de Hebreos, ahí en ese capítulo 11, que eran hombres de fe, aunque dormían en las cuevas y no tenían que comer, andaban por allá comiendo verdolagas, quelites, yo no sé qué comerían. Kenneth Hagin tiene un jet privado. Kenneth Hagin no cabría en esa lista de Hebreos 11. ¿No cabría? Kenneth Hagin no es perseguido. Cristo tampoco cabría en la lista de los héroes de la fe. Esa doctrina de la salud y de la prosperidad contradice las Escrituras y contradice 2000 años de historia del cristianismo. Los cristianos primitivos fueron perseguidos. Muchos cristianos primitivos murieron en el Coliseo romano, devorados por los leones hambrientos. Muchos cristianos primitivos vivieron en las catacumbas romanas y ahí murieron. A la gente les gustaba verlos morir. A los inconversos les caían mal los cristianos. Le echaban la culpa de que no hubiera lluvia, de que no hubiera cosechas. Si había un terremoto, le echaban la culpa a los cristianos. Martín Lutero no era rico. Una vez andaba huyendo de los que lo querían matar, se tuvo que subir a un árbol para salvar su vida. Juan Calvino, otro de los grandes reformadores, dependía de los amigos que le dieran dinero. Los puritanos tuvieron que huir de Inglaterra, fueron a Holanda y de Holanda se fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos se la vieron bien dura. William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Judson dejaron los lujos y las comodidades de Estados Unidos y se fueron a predicar a Asia.
donde se las vieron bien duras. Dejaron los lujos y las comodidades de Estados Unidos y de Inglaterra para irse de misioneros a Asia. El otro día platicando con el hermano Marco, ¿qué creen que nos dijo a mí y al hermano Rogelio? Yo haciendo mis cálculos, ¿de cuánto gana el hermano Tomás de lo que le dan, de lo que le mandan de Estados Unidos por ser misionero en México? Es increíble. Un negro en Estados Unidos que trabaja en un camión de esos que recogen la basura, ¿sí?, que tal vez ni sepa leer, un negro en Estados Unidos gana más que el hermano Tomás. ¿Pueden ustedes creerlo? Si el hermano Tomás hubiera aceptado, le decían que se fuera de pastor a Estados Unidos, si él lo hubiera aceptado, le hubieran pagado 10 veces más de lo que le dan trabajando aquí. ¡Wow! 10 veces más. Dice Salomón, vi príncipes a pie y siervos a caballo. Muchos misioneros fueron a África y fueron devorados por caníbales. Misioneros gringos devorados por caníbales. ¿No eran hombres de fe esos misioneros? Los del movimiento de fe han inventado un cristianismo que no es el cristianismo bíblico. El movimiento de fe contradice a Dios, contradice las Escrituras, contradice al Espíritu Santo. Hablan de Cristo, pero ¿saben qué? Lo odian. Predicadores que se paran detrás de un púlpito odian a Cristo. Sus doctrinas son doctrinas de demonios. Con sus doctrinas lo único que hacen es vaciar las billeteras de los ingenuos, de los inconstantes. Destruyen la fe, destruyen las almas. Blasfeman el nombre de Cristo porque lo pintan cumpliéndole los caprichos a la gente. El movimiento de fe no es de Dios. El Dios del que hablan ellos no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, hermanos, es santo. El Dios de la Biblia es soberano. Y si es soberano, ustedes saben lo que eso significa. Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Nadie puede impedir su actuación. Si Dios quiere hacer algo, nadie puede impedirlo. Pero los del movimiento de fe dicen, yo decreto que soy sano. Yo decreto que soy sano. ¿Un gusano puede decretar algo? Si una muchacha está fea, dice, yo decreto que soy bonita, se mira en el espejo, pues ve su realidad. Si yo decreto, nosotros somos lo que Dios quiso, no somos lo que nos gustaría ser. El Dios de la Biblia, el soberano, hace lo que quiere y Él nunca se equivoca. Los decretos de Dios sí son decretos. Dios salva como soberano a los que Él quiere. Ahora vean, si Dios salva a los que quiere, quiere decir que Él no está obligado a salvar a nadie. Si algunos somos salvos, es porque Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Quién merece la misericordia? Si yo tengo un hijo que no es salvo, ¿va a ser salvo porque yo decreto que lo sea? Yo decreto que mi hijo sea salvo. Los hijos de Kenneth Copeland y de Kenneth Hagin no son salvos porque no decreta que lo sean. A ver, están locos. La salvación depende del soberano, no depende de nosotros. Dios como soberano que es, se ríe de los decretos humanos, que no son decretos. El movimiento de fe es pura manipulación, es el intento de controlar a Dios, usando técnicas religiosas, iglesias controladas por la serpiente antigua. ¿Qué es lo que hace la serpiente antigua? Echa veneno por la boca. Dice el diablo, seréis como Dios. Nada más hay un Dios, nosotros no somos dioses. Dicen estos mentirosos,
Tú decides tu destino eterno. No tienes por qué someterte a nadie. Dios te hizo libre. Dios te hizo independiente. Vean, al diablo le fue mal y quiere que nos vaya mal a todos. No tienes por qué obedecer a Dios. Tú puedes ser independiente. El diablo sabe lo que le espera y quiere llevarnos entre las patas. ¿Saben qué es lo que somos nosotros? Somos criaturas caídas, necesitadas. Sin la ayuda de Dios no podemos. No tenemos derecho a exigir nada. Vean, un niño pequeño, si tiene un padre flojo y no come porque su padre malgasta el dinero, el niño tal vez le pudiera exigir a su papá: papá, pues que no ves que tengo hambre, mira, ya son las 2 de la tarde y no he comido. Digamos que un hijo le puede exigir a su papá que le dé de comer. ¿Nosotros podemos exigirle algo a Dios? ¿Podemos? Si queremos ser salvos, tenemos que humillarnos. Si Dios quiere, puede salvarnos. Si no quiere, no vamos a ser salvos. Él es el alfarero, nosotros somos barro. Él es el creador, nosotros somos creados. Él es eterno. Nosotros nacimos ayer y mañana ya nos morimos. Si tú decretas que eres salvo, no vas a ser salvo porque tú lo digas. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que el que busca halla, el que pide recibe, y al que llama se le abre? Busca la salvación, no declares que ya la tienes. Pide la salvación, pídela. Llama a la puerta, no le des órdenes a la puerta. La puerta no se va a abrir porque tú le des órdenes. Llama a ver si Dios te abre. Cuando nos ponemos a orar, le decimos a Dios: Señor, hágase tu voluntad. ¿Para qué fue diseñada la oración? Escuchen, la oración no fue diseñada para que Dios hiciera nuestra voluntad. Dios diseñó la oración para humillarnos a pedir que Él se haga su voluntad. Y es por eso que los inconversos no pueden orar. Los inconversos no pueden. Los inconversos lo que hacen al orar es darle órdenes a Dios. ¿Y por qué no tengo dinero? ¿Por qué me va mal si yo soy bueno? ¿Por qué estoy sufriendo si yo nunca le he hecho mal a nadie? Se enojan con Dios porque no les da lo que ellos quieren. La verdadera oración nos conduce a alinearnos con Dios. Él no se va a alinear a nosotros. ¿Saben ustedes por qué Dios no oye la oración de muchos? Porque ellos no quieren hacer su voluntad. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, Dios no te escucha. Él no va a hacer tu voluntad. Muchos suspiran porque Dios les dé lo que anhelan, lo que creen necesitar. ¿Ustedes saben por qué las solteronas ponen a San Antonio de cabeza? No me da un marido, lo castigo. Ya cuando me dé un marido, ya lo pongo bien. ¿Vas a creer en Dios cuando Dios te dé un marido? ¿Cuando te haga rico? ¿Vas a creer en Dios cuando estés sano? Cuando nos ponemos a orar, le expresamos a Dios nuestros deseos, pero Señor, si es tu voluntad. Pero dicen los maestros del movimiento de fe que la sumisión es falta de fe. ¿Saben qué dice Kenneth Hagin? Que nunca debemos decir en la oración: hágase tu voluntad. Que si decimos hágase tu voluntad, eso es dudar de Dios. Y que las dudas deshonran a Dios. Entonces, para que no deshonres a Dios, no le digas si es tu voluntad. Los maestros del movimiento de fe contradicen a Cristo. ¿Cuánto daño han hecho estas personas? No crean ustedes que en México hay pocas de esas religiones, hay montones de esas iglesias. Tengo una hermana que asiste a una iglesia de esas.
Y yo le he dicho de las mentiras de sus líderes, y ya como que le está cayendo el 20. ¿Qué creen que me dice? Pues ay, manito, dice, pues yo no entiendo. Dice, mi pastor dice que tiene el don de sanidad, pero él está enfermo. Una bola de mentirosos. Muchos han muerto creyendo que eran salvos porque les enseñaron a decir, yo decreto que soy salvo. Qué engaño tan terrible. Imagínense, creer que van al cielo cuando van al infierno. Kenneth Hagin se compró un jet privado. Yo no sé cuánto cueste un jet privado, pero no creo que cueste poco. Muchos cooperaron para que Kenneth Hagin se comprara su jet. Pero es que él les decía que si cooperaban, Dios les iba a multiplicar su dinero. Y vean, es posible que esas personas engañadas den dinero y Dios se los multiplique. Pero ¿de qué sirve que Dios les multiplique su dinero si aún un día se van a ir al infierno? Muchos rechazaron un tratamiento médico. ¿Saben por qué? Porque los maestros de fe les dijeron que si tú tomas medicamento, esa es falta de fe. Tú tienes que declarar que estés sano, no tomes medicamento. ¡Qué horror! A muchos les dicen que son pobres porque no tienen fe, o porque hay pecado en ellos, como le dijeron a Job. ¿Saben qué dicen estos ingratos? Tienes poco dinero porque has dado poco dinero a la iglesia, pero si tú dieras más dinero, Dios te prosperaría. Y la pobre gente dice, ay, por eso estoy sufriendo, porque he sido muy tacaño. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿Estaba sufriendo porque no tenía fe? Más bien sufría por su fe. Muchos han salido de esas iglesias falsas sintiéndose engañados, decepcionados, frustrados. ¿Y qué creen? Salen de esas iglesias falsas y luego les hablamos del evangelio verdadero y ya no quieren oír. No, ya no me digan nada. Todos son una bola de hipócritas. Y el diablo feliz. Primero usó un evangelio falso y luego usó el fracaso de ese evangelio falso para apartar a la gente del evangelio verdadero. Tanto dinero que dieron para nada, tanto tiempo que perdieron. Cooperaron para que Kenneth Hagin se comprara su jet privado y de nada le sirvió. Qué astuto es el diablo, de veras. Vean Gálatas 6. No, perdón, Gálatas 1. ¿Se acuerdan ustedes que esta epístola de Gálatas la escribió Pablo para refutar a los judaizantes que se habían metido ahí en la iglesia de Galacia? Y estaba bien enojado Pablo por los mentirosos. Y vean lo que les dice en el 6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, mentirosos que se habían colado en la iglesia, que les hablaban de otro evangelio. Y dice el 7, no que haya otro, no, nada más hay un evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra anatema? Significa sea maldito. Los que predican un evangelio verdadero son maldecidos por Dios.
Dios maldice a los del movimiento de fe. Un hombre cooperó con $50,000 para el jet de Kenneth Hagin. $50,000, pues, son unos buenos centavitos. Cerca de $1,000,000. Imagínese ese hombre que cooperó con $50,000. Un día termina en el infierno. Le va a decir a Dios en el día del juicio: Señor, si yo cooperé con $50,000, ¿cómo es que ahora me mandas al infierno? El evangelio de los del movimiento de fe, esas son malas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero el evangelio de los maestros falsos son malas noticias. Dice este texto: sean malditos. Pero dirán los del maestros del movimiento de fe: bueno, pues si la gente nos maldice, ¿qué importa? Con que Dios no nos maldiga. Esta palabra malditos es una palabra muy dura, pero es apropiada. ¿Por qué? Porque están en juego las almas de los hombres. El evangelio verdadero nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. El evangelio falso habla de lo que nosotros podemos hacer. El evangelio verdadero exalta a Dios y humilla a los hombres. El evangelio falso hace lo opuesto. El evangelio falso exalta al hombre y baja a Dios. El evangelio verdadero hace quedar bien a Dios. El evangelio falso hace quedar bien al hombre. Qué mal le va a ir a Quimby, a Canyon, a Copeland, a Hagin, a Benny Hinn. ¿Cómo les va a ir? Hablan de Cristo. Si no creen en Cristo, pues que lo digan. ¿Cómo se agarran del nombre de Cristo? ¿Cómo se agarran de las Escrituras si no creen en ellas? Se disfrazan. El engaño de esos mentirosos es muy sutil. Si fuera obvio su engaño, la gente no caería en la trampa. ¿Se acuerdan cómo Cristo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Hay hombres que al predicar creen que echan fuera demonios. Ay, es que ya la gente se porta bien, ya están dando sus diezmos, son buenas personas, ya estamos echando fuera sus demonios, ya son buenas personas. ¿Un maestro falso puede echar verdaderamente fuera demonios? Algunos de ustedes verían una película de hace muchos años que se llamó El Exorcista. Ahí estaba una muchacha endemoniada y llega un sacerdote católico con una cruz así grandota y la mete en el agua bendita y le hace así. ¿Un exorcista católico puede echar fuera demonios? No. El demonio no puede echar fuera a los demonios. Y supongamos que un sacerdote católico echara fuera demonios de una persona, se le sale a la persona y se le meten a él. Ya tantos que tenía, otros más que se le meten. Dice: no en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues a lo mejor los hicieron, pero les va a ir muy mal. Kenneth Hagin manipuló lo sagrado para comprar su jet privado. El Vaticano tiene su jet privado, sus jets privados, porque no nomás tienen uno. Altares llenos de oro. Ya los modernos ya no, pero los altares antiguos están llenos, recubiertos de oro. Catedrales lujosas, con cuadros gigantescos de grandes pintores, vitrales gigantescos, carísimos, iglesias diabólicas. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del movimiento de fe? Benny Hinn fue a París con su séquito, sus amigos, y rentaron una suite por $10,000 al día. $10,000 diarios. 180,000 pesos diarios.
jets comprados con las ofrendas de viudas ricas, de empresarios millonarios. ¿Saben qué dicen los del movimiento de fe? Oraremos por ti, pero deposita en nuestra cuenta $100. Sí. Muchos acaban mal, muchos matrimonios acaban mal por seguir las enseñanzas de esos mentirosos. Pero ¿por qué los matrimonios acaban mal? ¿Saben por qué? Porque les prometen prosperidad económica. Pero si no les da Dios la prosperidad económica y vienen los problemas económicos, se divorcian. Muchos matrimonios truenan por problemas económicos. Pues nos dijeron que Dios nos iba a hacer rico. Se divorcian. Y cuando un matrimonio se divorcia, queda afectado el marido, la esposa y los hijos. Y los nietos y los tienen. Y hasta los bisnietos y llegan. ¡Wow! ¿Cuánto daño hacen esos mentirosos? Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Árboles malos, frutos malos. Y la Biblia habla de las motivaciones de los mentirosos. Vean 1 de Timoteo, en el capítulo 6. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, o sea, contraria a lo que está enseñando el apóstol Pablo, vean, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí está hablando de los falsos maestros, de los mentirosos. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y vean lo que dice ahora, que toman la piedad, la vida cristiana, o la religión podríamos traducir, que toman la piedad como fuente de ganancia. Vean, los maestros falsos utilizan la religión como negocio, como fuente de ganancia. Les importa el dinero, no les importan las almas. Estos versículos que estamos aquí leyendo, si los leen Kenneth Hagin y Kenneth Copeland y Benny Hinn, ¿qué van a decir de estos versículos? Lo que ellos enseñan no es porque amen las almas, lo que ellos enseñan es porque aman el dinero. Codicias locas y dañosas. Y vean 6:10, 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Vean, esta palabra es muy interesante, se extraviaron de la fe. Quiere decir que los falsos maestros conocieron la fe, conocieron la verdad, pero se extraviaron, no les gustó la verdad. El inventor de los testigos de Jehová, el fundador de los mormones, el fundador de los adventistas del séptimo día, conocieron la verdad y no les gustó, inventaron su propia religión. Se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Por dinero. Raíz de todos los males es el amor del dinero. Conocieron el camino verdadero, pero no les gustó. Prefirieron hacer su propio camino. Ahora, estas iglesias falsas llegan a tener 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 personas. Esas personas que escuchan a los del movimiento de fe, a los falsos maestros, ¿son dignos de lástima? Ay, pobrecitos. Es que son ignorantes. Vean, aún si son ignorantes, no son inocentes. Porque los que les enseñan son codiciosos y ellos son codiciosos. Maestros codiciosos, alumnos codiciosos. Creen en los mentirosos porque ellos aman la mentira. No son víctimas, son culpables. Los falsos maestros hablan mucho del dinero. En sus reuniones hablan mucho del dinero. ¿Y saben ustedes por qué hablan mucho del dinero? Porque su Dios es el dinero. Por eso. Trasquilan las ovejas y luego de que las trasquilan se quedan con la lana. Pero Cristo dijo que no podíamos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. O sirves a Dios o sirves al dinero.
No es malo que tengas dinero, pero ¿sirves al dinero? ¿Vives para el dinero? ¿Tu Dios es el dinero? ¿Amas más al dinero que a Cristo? Dicen los falsos maestros que puedes tener a Dios y también al dinero. Pero acuérdense que Cristo nos dijo que no nos hiciéramos tesoros en la tierra. Dijo que deberíamos hacernos tesoros en la tierra, en el cielo. ¿Por qué? Porque los tesoros en la tierra nos los pueden robar. En cambio, si nos hacemos tesoros espirituales, esos no nos los pueden robar. Yo no sé si alguno de ustedes da una ofrenda aquí pensando que Dios les multiplicará su dinero. Si ustedes piensan eso, mejor no ofrenden. En serio, mejor no ofrenden. Nosotros no necesitamos un jet privado, ni siquiera necesitamos un coche último modelo, ni siquiera una carcacha. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Amor, humildad, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Oren por eso, que Dios nos dé eso. Y también pídanlo para ustedes, porque eso lo necesitamos todo. Los maestros de fe no hablan de humildad, no hablan de paciencia, no hablan de dominio propio, no hablan de amor al prójimo. Ellos piensan que esos frutos son para los tontos. El apóstol Pedro dice en una parte que los falsos maestros, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro 2:2. Los maestros falsos, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué quiere decir mercadería? Que los falsos maestros nos ven a la gente como mercancía. ¿Cómo ven? Ven a la gente con un signo de pesos. Vean, eso está en segunda de Pedro 2, vean este texto. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Vean, Pedro está profetizando que habría falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí? Y vean lo que dice el 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Vean, disolutos los maestros, disolutos los alumnos. Dice, muchos seguirán sus disoluciones. Son codiciosos los alumnos, son codiciosos los maestros, y viceversa. Del movimiento de fe tienen muchos seguidores, venden muchos libros, muchos entran por la puerta ancha, pocos entran por la puerta angosta. ¿Saben por qué pocos entran por la puerta angosta? Porque se dan cuenta que no es fácil ser cristiano. Díganme, ¿es fácil renunciar al pecado? ¿Es fácil? El movimiento de fe es un camino ancho. Les prometen salud, bienestar, riqueza. A todos nos gusta eso. Pero Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, y a nadie le gusta eso. Dice Judas en su epístola que los falsos maestros se lanzan por lucro en el error de Balaam. Después buscan ese texto, está en Judas. Los falsos maestros se lanzan por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Que Balaam no quería profetizar la verdad, porque eso no era popular y no redituaba dinero. Entonces Balaam quería predicar lo que le dejara dinero. Balaam no quería profetizar lo que Dios le dijo porque pues no garantizaba eso, dinero. Los líderes del movimiento de fe conocen la verdad, pero no la predican. No la predican porque la gente no les daría su dinero, nomás por eso. ¿Saben ustedes por qué viene aquí poca gente? Los del movimiento de fe tienen miles de seguidores, aquí viene poca gente. Aquí viene poca gente porque les decimos lo que Dios dice. No les decimos a la gente lo que quieren oír, les decimos lo que Dios dice. Porque si les dijéramos lo que quieren oír, no cabríamos aquí. Ya hubiéramos comprado muchos terrenos y esta iglesia estaría grandísima.
Dice Judas también en su epístola que los falsos maestros se apacientan a sí mismos. No apacientan a las ovejas, no, las ovejas no les importan, se apacientan a sí mismos. Qué mal les irá el día del juicio a los falsos maestros. Más les valdría no haberse parado detrás de un púlpito. ¿Entienden ustedes cuánto vale un alma, una sola? Los falsos maestros son culpables de la perdición de millones de almas. Matan a la gente con palabras diabólicas disfrazadas de cristianismo. Dice Pablo, ya vimos el texto donde dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo toleráis. Está hablando Cristo ahí de los que predican a otro Cristo. Las iglesias falsas predican a un Cristo que no es Cristo. Las iglesias falsas hablan de un Cristo a su gusto, al gusto de la gente. Hablan de un Dios que está para servirnos. El Dios verdadero, hermanos, creó el universo con su poder. Él es el dueño de todo y de todos. Hermanos, Dios nos creó para que le sirviéramos. Que Dios nos ayude. Para eso nos ha salvado, para que le sirvamos. La vida cristiana se trata de que hagamos la voluntad de Dios. La vida cristiana no se trata de que Dios haga nuestra voluntad. Dios no nos debe nada, hermanos. Nosotros le debemos todo, pero Él no nos debe nada. El día del juicio, Dios nos juzgará. Nosotros no lo vamos a juzgar a Él. Pero no vayan ustedes a creer que los maestros del movimiento de fe dicen puras mentiras. No, los del movimiento de fe también dicen algunas verdades. Por ejemplo, los del movimiento de fe no niegan que Cristo murió en la cruz. No lo niegan. ¿Pero qué creen que dicen? Que Cristo murió en la cruz para que fuéramos felices. Eso es falso. Cristo no murió en la cruz para que fuéramos felices. Si hubiera muerto para que fuéramos felices, hubiera fracasado. Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué pasó, Señor? Porque estoy en la cárcel. Pues no moriste en la cruz para que yo fuera feliz. No soy feliz aquí en la cárcel. Esos que predican el evangelio mentiroso, Dios los maldice. No podemos decir que los testigos de Jehová son nuestros hermanos. Los testigos de Jehová son una bola de mentirosos. Aquí no cabe la diplomacia, al pan pan y al vino vino. La iglesia primitiva luchó contra los falsos maestros, contra los gnósticos. ¿Saben qué creían los gnósticos? En las técnicas espirituales, las fórmulas concretas, secretas. Ellos decían que las palabras correctas podían elevar al ser humano a un nivel divino. Lo que creen los del movimiento de fe. Ireneo, Ignacio y Tertuliano hablaron en contra de los gnósticos. Ellos defendieron la fe apostólica. ¿Qué debemos hacer nosotros? Eso mismo. Hermanos, debemos defender el evangelio verdadero. El movimiento de fe es contrario a la fe. Pablo le dice a Tito, Tito era pastor, Pablo era misionero, le dice, debes ser retenedor de la palabra fiel, tal como te ha sido enseñada. Vean lo que le dijo, debes ser retenedor de la palabra fiel, tal como te ha sido enseñada. Hermanos, aquí está lo que Dios nos ha enseñado. No debemos apartarnos de lo que dice este santo libro. Vean Tito, en el capítulo 1.
Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, o sea, la palabra contumaz ya habla de una rebeldía llevada al extremo. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, dice, mayormente los de la circuncisión. Bien, Pablo está hablando de los líderes de una secta, ¿sí? A los cuales es preciso tapar la boca. Vean, está hablando de personas concretas que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, o sea, el líder de los judaizantes, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Vean, hay que taparles la boca a estas personas. Ustedes han visto en el YouTube cuando MacArthur habla de los falsos maestros. MacArthur, cuando habla de los falsos maestros, da sus nombres, da sus apellidos. O sea que aquí la diplomacia no cabe. Tenemos que tapar la boca de los mentirosos. Tenemos que proclamar la verdad, defender la verdad. No existe la verdad. Otra cosa, no basta con conocer la verdad. Debemos refutar el error también. Cristo refutó públicamente las ideas falsas de los fariseos. Escuchen. Cristo nunca le dijo a los fariseos, miren, yo respeto sus ideas, ustedes respeten las mías. No, Cristo les dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland son hijos del diablo, Benny Hinn, Chuy Olivares, Armando Alducin, son una bola de ladrones. Aquí la diplomacia no cabe. Cristo tiró las mesas de los mercaderes, les dio con un látigo. No vamos a ir a darle con un látigo a los testigos de Jehová nosotros, no. Pero sí les vamos a decir de lo que enseñan no es verdad. Los mentirosos han destruido muchas iglesias, muchos matrimonios, muchas familias. Han hecho que muchas personas ya no quieran oír el evangelio verdadero. Los testigos han hecho mucho daño. Debemos ser cautelosos, hermanos, no ingenuos. No debemos creer que un mensaje es cristiano porque dice que lo sea. Satanás es bien astuto, se esconde. Vean, Satanás no viene con una cola puntiaguda y con un tenedor en la mano. O a lo mejor sí viene con un tenedor, pero con un cuchillo también, porque se anda buscando comerse a la gente. Satanás no viene y dice, mírenme, yo soy el diablo. No, él se disfraza. El diablo promete bendiciones, pero vino para hurtar y matar y destruir. ¿Saben qué hace el diablo? Apela a nuestros deseos legítimos. Si tenemos poco dinero, pues quisiéramos tener más. Si estamos enfermos, pues quisiéramos estar sanos. Eso es natural. Pero si Dios nos enseña algo a través de nuestras necesidades económicas y a través de la enfermedad, bendito sea. ¿Cuántas personas han caído en las garras de esos mentirosos? ¿Qué debemos recomendarles? Si tú has estado en una iglesia falsa, reconoce que has estado engañado. Eso requiere humildad, porque podrás decir, tantos años he estado metido en una iglesia falsa. Si cooperaste para el jet privado de Armando Alducin, pídele perdón a Dios. Bueno, él no tiene un jet privado, pero sí tiene un último modelo. Si tú cooperaste para el auto último modelo de Alducin, pídele a Dios que te perdone. Lee las Escrituras, pídele a Dios que te ilumine para entender. Dile a Dios que estás dispuesto a hacer lo que Él te diga. Si ustedes leen la Biblia con humildad y tienen el sincero deseo de hacer su voluntad, Él les mostrará lo que tienen que hacer. Sepárense de los mentirosos. Si estás en una iglesia falsa, salte de ahí.
Deja esa iglesia del diablo. Olvídate de Guille Ávila, de Joseph Urban. Olvídate de los brasileños mentirosos que dicen que pares de sufrir. Esos mentirosos han escrito libros, no compres esos libros, y si los tienes, quémalos. Pero es que algunos libros dicen verdades, sí, dicen algunas verdades, pero un poco de levadura echa a perder toda la masa. Hay libros de esos mentirosos que dicen un 90% de verdades y un 10% de mentiras. Con ese 10% todo lo echan a perder. Únete a una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero. Hermanos, necesitamos estar rodeados de hermanos fieles que nos confronten, que nos animen. Necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros. Necesitamos predicadores fieles que prediquen la verdad, no abundan. Necesitamos comprometernos con la iglesia local. No podemos vivir aislados. Nos necesitamos unos a otros. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Pídele a Dios que te guíe. Si eres sincero, Dios te mostrará el camino. ¿Saben qué hace la predicación fiel? Nos conduce a Cristo. ¿Saben ustedes qué es lo que Dios quiere? Que acudamos a Cristo. Si ustedes no han venido a Cristo, vengan a Cristo. Él los perdonará. Él es el camino y la verdad y la vida. Andemos por ese camino, sigamos esa verdad, y si lo hacemos, tenemos la vida. Otra cosa, tenemos que advertir a otros. Muchos mueren engañados y nos quedamos callados. No se trata de que nos paremos frente a un testigo y le digamos en su cara que es un mentiroso. Nada ganaríamos con eso. Que Dios nos dé amor y paciencia para con esas pobres gentes. Hay matrimonios que están metidos en esas iglesias falsas. Toda su descendencia en peligro, los hijos y los nietos. Debemos orar por él, por esa gente. Dios puede salvar incluso a un falso maestro. Dios puede salvar a cualquier mormón, a cualquier testigo, a cualquier católico. Dios puede salvar a cualquier presbiteriano. Pobres presbiterianos dicen que son reformados. ¿Y qué con que sean reformados? Los reformados también son unos mentirosos. Pero si nos tropezamos con uno de estos, hablémosles de buen modo, con respeto. Pidámosle a Dios que rompa sus cadenas. No olviden, hermanos, que no tenemos guerra contra las personas. Tenemos guerra contra la mentira, contra el diablo, que es el padre de mentira. El que está detrás del movimiento de fe y de todas las religiones falsas es el diablo. Necesitamos toda la armadura de Dios. Necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos por nuestros hermanos para que se mantengan firmes en la verdad y no se aparten de ella. Que Dios nos enseñe, hermanos, a depender de Él, del poder de su fuerza. Que Dios nos libre de confiar en nosotros mismos. El diablo ha hecho mucho daño. Los falsos maestros han hecho mucho daño. Y muchos han muerto sin Cristo por lo mismo. ¿En dónde están los que caen en la mentira, en las trampas? ¿En dónde están después de que mueren? Pobre gente. El diablo es poderoso, pero Cristo es todopoderoso. La mentira y el error abundan, pero la verdad de la palabra de Dios permanece para siempre. Démosle gracias a Dios, hermanos, porque su verdad vino a Ciudad Neza. Cristo nos visitó. ¿Saben ustedes cuántos municipios hay en el Estado de México? 126. El Estado de México es el estado que más municipios tiene, 126. ¿Cuántos municipios tienen una iglesia verdadera? ¿Cuántos? 3. Yo conozco 3. De 126 municipios. Muchos murieron sin conocer la Biblia. Muchos murieron sin conocer el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero, hermanos, no nos promete prosperidad económica. El verdadero Evangelio nos promete perdón,
Es lo que todos necesitamos. Dios los ha perdonado a ustedes, cerciórense. Porque si ustedes creen que son salvos cuando no lo son, wow. Si ustedes creen que ya Dios los perdonó, pero no es así, están en grave peligro. Pero les digo de nuevo, se los he dicho muchas veces, si ustedes se arrepienten, Dios los perdonará. Esto no lo inventamos nosotros, lo dijo Cristo: el que a mí viene no lo echo fuera. Aunque ustedes hayan cometido horrorosos pecados, Dios los perdonará. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos ni de lo que nosotros digamos. Nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestra salvación depende de la misericordia de Dios. Nuestra salvación no depende de nuestros decretos, depende de Dios. ¿Saben una cosa? A Dios le gusta perdonar. A Dios le gusta perdonar. A Dios le gusta perdonar a los pecadores. ¿Qué es lo que somos todos? No confiamos en nuestras palabras, confiamos en Cristo y en su palabra. Ni siquiera confiamos en nuestra fe. Nuestra fe a veces está arriba y a veces está abajo. No confiamos en nuestra fe, confiamos en Cristo. No confiamos en nuestro carácter, confiamos en el carácter de Dios. Y por último, déjenme decirles esto: si ustedes ya confiaron en Cristo, si ustedes ya se arrepintieron, si ustedes ya fueron perdonados, si ustedes son salvos, nunca dejarán de ser salvos. Nada hay que pueda separarnos del amor de Dios, ni el hambre, ni la espada, ni la muerte, ni la pobreza. Nada nos va a separar del amor de Dios, ni la enfermedad tampoco. Confiamos en lo que Cristo dijo, confiamos en lo que Cristo hizo. No dejen de leer la palabra de Dios. En las mañanas, hermanos, antes de irse a trabajar, lean aunque sea unos 15 minutos. Llévense su Nuevo Testamento en la bolsa. Llévense un disco que vayan escuchando en el carro. No dejen de leer, de escudriñar, de investigar. Que Dios nos ilumine a todos para entender y que nos capacite para obedecer. Te damos gracias, Padre Celestial, por la obra perfecta de Cristo. Gracias por la misericordia para con nosotros, tantos privilegios que nos has concedido. Oh Dios, tantos buenos predicadores que tú nos has hecho conocer, tantos buenos libros que tenemos. Oh Dios, ayúdanos a ser agradecidos con todas estas bendiciones y no nos dejes callar. Que podamos ser un instrumento útil, limpio en tus manos, y que muchos puedan ser salvos en esta ciudad, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en todo este país. Oh Dios, bendice todas tus iglesias en todo el mundo, en el nombre de Cristo. Amén.